espíritu y es vida. Y en tu palabra reposo, creo. Por eso es que estoy en pie, trompeteándola para la gloria tuya. Glorifícate de una manera bien especial en mi vida para poder esparcir esta agua pura, limpia, sobre los cuatro extremos de la tierra. A todos y cada uno de mis hermanos, en todos los lugares donde ellos están dispuestos a recibir esta palabra, los declaro siempre arriba, nunca abajo. Los declaro más que vencedores. Los declaro completos, reinando en vida y libres de toda maldición, de toda obra contraria a la voluntad tuya aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy voy a hablarte de algo que vive o está de moda en la tierra. Voy a hablarte de una parte del texto de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Voy a hablarte del reino satánico, del sistema diabólico, cómo él enredó a la humanidad. Yo no te voy a hablar de diablo, ni infierno, yo no te voy a hablar de ello, porque en Cristo Jesús no existe eso. En Cristo Jesús lo único que existe es vida, y vida en abundancia. Voy a explicarte lo que a mí se me ha revelado. Dios no hace nunca una revelación externa. Dios hace una revelación interna. Por eso es que nosotros, los que hemos alcanzado un grado ya en el Evangelio del Cristo resucitado, en el Evangelio de Dios, que es la gracia, oído, caminamos ya centrados, base a lo que está establecido para unificar el cuerpo de Cristo en la tierra, para que haya una sola iglesia universal, una sola iglesia, un solo reino establecido por el Creador. Entonces hoy voy a sacarte, a quitarte esa cuestión de demoniología. Voy a quitarte esa cuestión de la diablofía, ¿verdad? La mente de la persona que está llena de diablofobia y de todos los argumentos que el ser humano negativamente colocó sobre parte de la mente o de la vida del ser, de cada uno de los que han entrado, han conocido y desarrollan su evangelio como lo interpreta el ser humano, no como Dios lo estableció para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Perdón. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice: en el nombre de Jesucristo el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir con seres humanos, sino contra principados, escucha, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo. Todo esto encierra la parte bella, encierra
a todo ser humano que no está en Cristo. Y dice, para que podamos estar firmes contra las metodías del sistema diabólico, porque ya el diablo no está. Él envenenó el sistema por completo. Metodía es una mentira, un engaño. Y eso es lo que él dice ahí. Oído, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Arriba en el versículo 11 habla de acechanzas. Es metodía, mentira. Voy a hablarte de la parte de los gobernantes de este siglo. Fíjate que ya estamos en el año 21 de este último siglo. De este último siglo. Vaya a ver si Dios nos vaya a permitir ver verdaderamente establecido el reino de la gracia. Voy a hablarte contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están metidos en todos los lugares, aún en los púlpitos. La expresión de tinieblas de este siglo y la expresión de sangre y carne se refiere a personas. A personas. Los principados y potestades y los gobernadores de este mundo que están en tinieblas, ignorancia total a lo establecido por Dios, son, oído, los que permanecen en rebeldía contra el Creador. Contra el Creador. Son satélites y han sido satélites del aparecido en su actitud, comportamiento contra el Creador. Oído, esto es lo que se llama reino satánico. Esto es lo que se llama algo diabólico. Por eso cuando el apóstol Pablo tuvo varias actitudes para que se le pudiera revelar el evangelio. Escúchame, tú que sos espiritual y necesitas aprender. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16, dice que cuando a Dios le plació, llamó, cuando vio la actitud, el comportamiento del apóstol Pablo, le dijo, todo lo que hay en el sistema es algo satánico, diabólico. Todo va en contra de lo que yo necesito establecer en la tierra. A ti me voy a revelar, te voy a mostrar para que tú puedas establecer en la palabra la iglesia o el cuerpo que yo quiero en un futuro. Entonces, el apóstol Pablo necesitaba convertirse, necesitaba regresar al origen de su partida para poder llevar a cabo lo del Creador. Por eso Pablo dice en el versículo 16, en el versículo 15 dice,
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, regalo, don, revelar a su Hijo en mí, no fue externo, no fue el cuadrito, no fue crucificado, no fue andando por las calles con vestuario, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque todo era tinieblas. Todo era tinieblas. Y observa, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ni siquiera se dignó de ir a preguntarle a Pedro, a Juan, porque ellos estaban también en tinieblas, a pesar de que ellos habían caminado con Jesús de Nazaret. Estaban en tinieblas porque estaban en tiempo de ley. Por eso él dice bien claro, que no consultó enseguida con carne y sangre. Era necesario que Dios nos librara del poder de las tinieblas. Así estábamos todos antes de llegar a la gracia. Caminábamos por el concepto natural humano, no sabiendo que los que estaban ahí gobernando, impartiendo una palabra que a ellos tal vez les parecía que era buena, pero a Dios le gusta lo correcto. Estábamos oyendo a un satélite del aparecido, porque sabiendo imposible que una persona conociendo la Biblia y hablando la palabra de gracia no le vaya a dar importancia a la gracia y no que vaya a ser una mezcla. Imposible. Imposible. Por eso se dice bien claro ahí que Dios necesitaba a todos los que hemos sido predestinados, que estamos inscritos en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna, librarnos de las tinieblas. Quiere decir, de la ignorancia del ser humano. Eso es sacarnos a nosotros de un reino satánico. Y nos trasladó, por eso nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para que qué? Para que Cristo sea la cabeza de este reino. Porque Cristo es la fuente de vida. Oído. Porque Jesucristo es la fuente de la vida del ser humano. Bueno, y eso es lo que dice ahí. Quiere decir que si nosotros no hubiéramos oído, escuche, sido predestinados, que nos conocieron desde antes de la fundación del mundo, escribieron nuestros nombres en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna, estaríamos igual al sistema, hablando igual al sistema, creyendo igual al sistema, no sabiendo que todo el sistema, todo lo natural, dice que es satánico, es diabólico. Es diabólico. Mira, ahí en el libro de Juan, capítulo 1, muchas veces a la gente no le gusta esto. Muchas veces la gente está acostumbrada a escuchar a determinada cantidad de personas que solamente son brincos, gritos. Pero en sí la palabra, lo que ellos tratan de hacer, fuera de la gracia,
todo es satánico. O sea, que la persona se convierte en portavoz del aparecido que ya no existe. Fue destruido, le quitaron el poder. Por eso es que el sistema ha crecido y está bien organizado. Porque el sistema sustenta, el sistema ayuda a que ese sistema esté en pie, perdóneme la redundancia, a que esté en pie. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida. ¿En quién? ¿Ah? En Cristo. Oído. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es la imagen. Ya Cristo Jesús no está, pero está la palabra. Y la palabra, cuando se interpreta, se conoce bien. ¿Estamos viendo a quién? Al Padre. Estamos viendo al Hijo. Y estamos viendo el desarrollo de la vida del Espíritu. Oído, escuche y retenga. Volvamos ahí a Efesios. Capítulo 6. Versículo 12. Dice, observa la expresión, porque no tenemos lucha contra ninguna persona, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que está terminando. Ya después de este siglo no habrá nada más. ¿Cuántos años lleva este siglo? 21 años. Aparte de los que han pasado, la humanidad siempre ha recibido lo mismo y le cauterizaron la conciencia, le volvieron inservible los sentidos. La expresión estas tinieblas se refiere al mundo actual, al mundo de hoy, y la palabra tinieblas quiere decir ignorancia, el cual está bajo los gobernantes de tinieblas, ciegos a lo que Dios estableció. Pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Digo yo, que todas las personas, desde presidentes, cámaras, púlpitos, en todo lo natural, son satélites del aparecido. Ahora, una persona que pretenda llegar del Evangelio de la Gracia, como estoy viendo, porque el sistema no se quiere quedar atrás. Y escucho personas que hablan de gracia, pero de gracia no tienen nada. Ni el corte de pelo. Les digo yo bien claro que estos gobernantes, naciones, púlpitos y en todo lo que
son satélites del aparecido. ¿Oído? Por eso fue que Pablo, cuando recibió el Evangelio, no consultó con nadie, porque todo era tinieblas. Dice la misma palabra. Gálatas capítulo 1. Y ahorita regresamos ahí. Efesios, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó, dice, a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó, del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, mostrarme que si yo obedecía, caminaba, hacía su voluntad, iba a ser la imagen del que ya estaba sentado en su trono en el cielo. Tercer cielo. Porque usted lo que ve es tinieblas, nubes. Está el tercer cielo. Segundo cielo es donde están los rangos. Por eso cuando uno habla la palabra, la declara, me declaro bendecido, fuerte, poderoso, te vienen flaquezas. Pero cuando tú estás convencido, así te sientes, bendecido, próspero, fuerte, poderoso, en medio de dificultades. Dice, revelar a su Hijo en mí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelarme a su Hijo en mí, para que yo, oído, le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque todo era tinieblas. Todo era tinieblas. Entre ellos estaban los apóstoles. ¿Ah? Dice bien claro ahí. Dice que lo llamó con el propósito. Oído, con el propósito. O fue señalado. Y después de nacer, cuando Pablo se convirtió al Evangelio, fue llamado a ser apóstol. ¿Por medio de qué? De la gracia de Jesucristo el Señor. Y no por la ley de Moisés. No por la ley de Moisés. Y eso es lo que él dice ahí. Dijo Pablo, de revelar a su Hijo en mí, interno, no externo. Para enseñar o predicar. O sea, me revelaron a mí o me mostraron todo lo que yo tenía que impartir, compartir, para poder unificar en Cristo todo lo que fue predestinado. Todo lo que está inscrito en el libro del Cordero. Por eso yo le he dicho a usted, con mucho respeto, pero con mucha franqueza, que si usted no tiene espíritu de discernimiento, usted come cuento de todo lo que le digan. Así le hablen de gracia. Para que a mí, una persona, no es malo que hable, pero que cuando hable, nutra mi espíritu. No me llene de emociones, no me llene de conocimiento, no me llene de lo natural, lléneme de la vida que me compete crecer, que es la vida en el Espíritu.
No consultó con nadie, porque todo era tinieblas. En el libro de Juan hay un ejemplo. Capítulo 1, versículo 18. Dice 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, sentado ahí a la derecha, Él le dio a conocer. ¿A quién? A Pablo. No a los apóstoles. Jesús de Nazaret era la representación de Dios en esencia espiritual, pero vivía en un mundo natural. Dice, capítulo 14 de Juan, mira el ejemplo, otro ejemplo. Versículo 9, 14:9. Jesús les dijo, a una pregunta que le hizo Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Entonces Jesús les dijo, 2 puntos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros ¿y no me conocéis? Le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, las hablo por oído. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, oído, escuche y retenga. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme. Créeme por las mismas obras. ¿Qué le estaba diciendo él a Felipe? La respuesta. Como te la puede estar diciendo a ti. Que tú tienes esa Biblia debajo del sobaco, toda vieja, pelada. Ya las hojas están feas. Es hora de comprar una nueva. Y no conoces lo que estableció el Padre. No conoces lo que el Padre dijo. No conoces que desde el principio Él lo estableció aquí. Al ver tú a una persona que te enseñe, que te ministre a la vida del Espíritu, que tú tengas vida, éxito espiritual, que tú conozcas, disiernas, alcances la capacidad de leer y cuando leas vayas al pensamiento y puedes transmitirle el pensamiento del escritor a la humanidad. Ahí está el Padre. Si te explican bien, no que un día te metan en el agua y otro día te metan en el calor. No que un día te pongan en el éxito y otro día que tienes esto. Un día que tienes... No, siempre te estén mostrando lo que Él estableció para que tú lo disfrutes ahora en el Evangelio del reposo, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la vida eterna. Que te muestren, no con tanta filosofía ni con tanta sutileza, sino que te muestren, te enseñen a que tú aprendas a depender de Él, del libro. El libro es la palabra. El verbo se hizo carne.
carne es lobo. Escrito, es el Padre. Por eso en el libro de Jeremías, yo te lo he dicho 50,000 veces más. Vamos ahí al libro de Jeremías, para que no se te olvide nunca. Jeremías 9. Que hay tanto argumento natural y que tú no tengas la capacidad de discernir quién te diga la verdad, aunque te lea la Biblia, pero que te la desarrolle espiritualmente, para que tú tomes tu lugar en el cuerpo de Cristo. Jeremías 9, versículo 23, dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme por qué establecí, cuál fue la razón, y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Justicia. Eso es el gran anhelo nuestro. Hacer justicia es ver perfecta a la persona, pero también suplirle a una persona que necesita aprender a depender de Dios como nosotros aprendimos a depender de Él, por la vida en el Espíritu. Devolverle la vida en el Espíritu a la persona, que aprenda a depender de su Creador y no de los argumentos netamente naturales humanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando se convirtió, primero salió desde el vientre de su madre, estaba ahí, vino y se santificó, lo apartaron. Santificado quiere decir apartado, a pesar de que se había contaminado allá. Ya en la conversión, entonces el apóstol Pablo dijo bien claro, o Dios dice bien claro, a través de Pablo, ¿qué dice? Cuando me revelaron a mí lo que tenía yo que hacer en el Evangelio, a su Hijo amado, por qué padeció, sufrió todo esto, y a mí me dan la revelación completa del Evangelio, no corrí a consultar ni con los apóstoles que caminaron con Jesús, ni tampoco fui a Gamaliel, a la universidad, ni tampoco estuve en el instituto, ni tampoco estuve en la academia, ni tampoco estuve en donde se movía la pesada. No consulté con carne alguna. ¿Por qué? Porque todo estaba en tinieblas, como el día de hoy. Todo está en tinieblas. Cada cual saca sus argumentos naturales para tratar de impresionar a la gente espiritualmente. Bueno, ahí te estoy diseñando. En Hebreos capítulo 1, Abba Padre. Otros que vienen arrastrando la mentira y tratan de impresionar con el conocimiento humano a la gente en la gracia. Porque copiaron. No es que vivan, copiaron. Y de lo que copiaron están enseñando, tratando de confundir. Bueno, si ellos le pertenecen al cuerpo de Cristo, Dios permita que un día podamos estar unificados. Efesios 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta oído, escucha y retenga todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y la majestad de Dios en las alturas. ¿Qué te digo yo? Ya Él está sentado ahí, mirando cómo tú y yo corremos. Ya no está Pablo físicamente. Ya Pablo partió, Pablo estableció lo que tenía que establecer, que recibió de papá. La revelación de su hijo en él. Plasmó la gracia en las cartas. ¿Qué da la gracia? Vida en el Espíritu. ¿Qué da la gracia? Autoridad, poder. De discernir, tener la capacidad de decirle a la gente, eso no parte netamente de Dios, eso es algo natural. Pero el decir es que no se puede contender, es que no se puede decir la verdad, es que yo no iría a contender aquí. No, no, vamos a aclarar. Si usted y yo estamos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma unción y tenemos la misma palabra, tenemos que hablar lo mismo. Hablar lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret estableció en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, dijo así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El sistema diabólico natural, ¿qué hace? Robarle la vida a la persona con su tradición, con sus costumbres, con todo lo enseñado honestamente por un hombre que le pareció. Que eso fue lo que recibió en la teología bíblica, en el instituto bíblico, en la universidad. Eso es lo que aprende el pastor que está parado ahí en la tarima, en el púlpito. Mientras esté en ley, él está en tinieblas. Es ignorante, ajeno. Y así pueda conocer la verdad. No la dice porque la verdad desnuda a Raimundo y todo el mundo. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Quién te ha quitado esa vida? Esto no se lo reveló a Pablo. Esto lo cogió y lo estampó aquí. Hablándole a la gente que le seguía. Hablándole a la gente que estaba ahí en el momento en que él caminaba por las calles. Yo he venido para que tengan vida. Porque la tradición, los escribas, los fariseos. Oye, hoy hay escribas modernos. Hay fariseos modernos. Y esos son los que le roban la vida espiritual a las personas. Los tienen envejecidos. Ya por este tiempo los encierran en vigilias. Como que si ellos tuvieran el poder de guardar y proteger a sus hijos, en vez de dejarlos en libertad. Chacho. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. La única manera en que la persona puede tener abundancia, oído. Oído, escuche y retenga. Es estando en Cristo. Que Cristo esté en la persona. Cristo es Dios, Cristo es la unción, Cristo es la vida, Cristo es el poder, Cristo es el señorío, Cristo es el todo para nuestras vidas. Ahí dice,
En el versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Estaba hablando la verdad? ¿O no estaba hablando la verdad? Hablando la verdad. Pablo necesitaba mostrar que Jesucristo era la vida para cada persona y la vida eterna para nosotros. Te pregunto, y tú me debes de responder, quedó establecido en Hebreos que para el ser humano hay solamente una muerte. Y listo. Tome la determinación. Muere usted al sistema diabólico completamente y vive eternamente en Cristo. Porque en Cristo no hay muerte. En Cristo hay vida y vida en abundancia. Siga dependiendo usted del sistema, hablando del sistema disfrazado de gracia, o tome la determinación de ser honesto, sincero, y de enseñar una palabra limpia que transforme el interior de cada persona para que ella aprenda a ser honesta, sincera, franca, de un solo lomo. Usted no tiene que esconderse. Si usted está en la verdad, hable la verdad. Hable la verdad. No le dé temor. No le dé temor. A usted nadie le va a hacer daño. De encima de usted y dentro de usted está la unción y de encima están los ángeles. Pero hable la verdad. No se deje llamar hermanito. Ah, no es que yo se lo digo con cariño, diga hermano. Y hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús de Nazaret. Así mismo lo digo yo. Y esta es la voluntad del Padre. Que tengamos la capacidad de entenderlo a Él, conocerlo, por qué estableció, por qué, cuáles fueron las razones de esto y lo otro, aquí está toda la solución. Usted no se fíe del ser humano, porque el ser humano mientras esté en lo natural es traicionero, es hipócrita, es falso, es mentiroso. Cuando usted vea que una persona tenga palabra, ella va hasta la transformación del cuerpo. Primera de Juan, mira lo que está aquí establecido. Primera de Juan. Y si no es así, algún día usted me tiene al frente y usted me dice, usted dijo esto, y eso no era así. Y yo con humildad lo acepto, siempre y cuando sea verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Abba Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Cristo ni de Dios. Ay, hermano, si yo pudiera explicarte esto desde la raíz, el que tiene al Hijo ama a pesar de los defectos. ¿Nos amó Él a nosotros, sí o no?
con toda la cantidad de anomalías que teníamos, defectos, errores y todo. Y vino y murió por todo el mundo. Por el borrachito, por el que esto, por el que otro, porque por aquí, por allá. ¿Murió o no murió? Murió. ¿Habrá alguien que pueda morir por ti? Eso es mentira, eso es tradición, eso es tinieblas. Dice, el que no tiene al Hijo, la palabra, no tiene a Dios. Tampoco tiene la vida. Conocimiento, poder, autoridad. Pero más adelante, Dios lo permita, estaré enseñándote la raíz de ello. Colosenses, capítulo 3. Sencamabroto, Pablo, sequicamo. Abba, Padre. Versículo 4. Cuando Cristo, la unción del ungido, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Descríbame, pastor, esto. Sencillo. ¿Cómo se va a manifestar Cristo en la persona? A través de la palabra, la unción. Cuando Él se manifieste en la palabra, la persona que fue predestinada se convierte. Y entonces la persona que recibió va y le dice, me habló Dios a través de un hombre que tiene una sabiduría, un conocimiento y una palabra única. Me desnudó. Entonces Dios se manifestará en gloria, los bienes, la abundancia, la prosperidad. Bueno, hacia eso nos avecinamos nosotros. Ahí está. El deseo de Dios ahora es revelar a su Hijo en nosotros para que lo conozcamos en su plenitud y lo recibamos oído en nuestras vidas como quedó plasmado. Y eso es lo que yo mismo me quedo abismado. Yo respeto a las personas y he aprendido a amar con sinceridad. Cuando usted me diga que usted me ama a mí con sinceridad, dígame la verdad. Porque la verdad no duele, la verdad levanta a la persona. Recibimos la palabra como recibir a Cristo en nuestras vidas. Así quedó plasmado. Lástima el tiempo, Padre mío. Capítulo 17 del libro de Juan hay un ejemplo fuerte. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dice o no dice? A Pablo se le revelaron. ¿Cuál era el propósito y qué es la congregación o la iglesia que Dios quiere establecida como reino en el mundo? Pero hay gente que no le presta atención a esto. Quieren seguir funcionando de acuerdo a su naturaleza
atrasada. Y esta es la vida eterna. De aquí me prendo yo mañana, tarde y noche. Tengo originales, como te lo he dicho. Voy a la raíz de cada palabra. Me alimento, crezco, lloro cuando estoy ahí. Cuando Él me está ministrando, estoy recibiendo y llorando, agradecido con Él. Por abrirme los ojos del entendimiento, por capacitarme, por circuncidarme, por hacerme vaso, por hacerme trompeta de Él. ¿No dijo Él en el libro de Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda de vivir y tenga tenga vida eterna. Eso es lo que dice. Se manifieste Él en nosotros para que seamos los verdaderos hijos ¿de quién? De Dios. De Dios. Observa. No vaya a pasar como pasó aquí. Juan 1:12. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, señorío de ser hechos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que hablar con propiedad, no con religiosidad. No con ese habladito fingido, hermanito, ¿qué tal? No, diga con respeto, pero diga las cosas reales. Quítese la máscara y hable de acuerdo a lo que está establecido para que el reino que Dios a usted le dio se pueda unir un día al reino mío y podamos ser uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gálatas. Gálatas capítulo 4. Tiempito. Versículos 5 y 6. El objetivo de la manifestación de la entrega puesta en cada vida, como al apóstol Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el propósito de Dios en mí. De sacar a esa gente del sistema religioso diabólico, sistema malo y perverso. Yo no estoy hablando de las personas. Estoy hablando de la manera en que han utilizado para tener a la gente como el ganado encerrados y no darles libertad. Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Quiere decir que toda persona que está en el sistema religioso, aunque es hijo, mientras esté ahí, no es hijo. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso tú no me oyes decir aleluya, aleluya. Yo clamo, Abba, Padre. Que quiere decir papito lindo. Abba, Padre. Que somos como el Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? Claro. Tenemos la palabra de la vida eterna. Para terminar, Mateo, mira lo que está ahí plasmado.
Yo hoy en día no le respeto y sí quiero ayudar a mucha gente espiritualmente. A mucha gente espiritualmente. Quiero ayudarlos y sé que me voy a mover. Sé que voy a estar en diferentes lugares ayudando a las personas, estableciendo este reino. Tranquilo que Dios, por eso es que Él es Dios. Él es el Dios de lo imposible. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respondió Jesús de Nazaret? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado, bendecido Pedro, eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está. Papá está en su eternidad. Su Hijo, el resucitado, a través del Espíritu, está en nuestras vidas. Dios no te revela nada externo. Todo te lo revela interno. No como te dicen en el sistema. Aquí en la congregación hay una pareja o una familia o un hombre o una mujer que está en pecado. Mentiras. Porque el pecado fue quitado. En Cristo no hay condenación. En Cristo no hay infierno, no hay diablo. En Cristo no existen los demonios. Diablo fue destruido y los demonios encerrados eternamente y para siempre. Lo que hay son satélites del aparecido, que no han querido depender de Dios en su plenitud, que han cogido el evangelio como lugar de ser popular, perdón, de manipular y de cegar a la humanidad. Vea, esas congregaciones en los Estados Unidos grandes nunca pasan de ahí, jamás pasan. Mira esa iglesia en Bogotá, no pasan de ahí. Gente que conocí yo, jóvenes menores que mi persona, y se ven más viejos, canosos, arrugados, por haberle comido cuento a los hombres, sabiendo que en Cristo está la vida. Para terminar, cuando Dios revela a su Hijo, lo hace dentro de nosotros. No es externo, sino interno. Por eso Dios, cuando se le manifestó a Pablo, o hizo de Pablo un ministro de Cristo, porque Pablo había sido apartado desde antes de la fundación del mundo, por eso lo llamó. Por eso lo llamó. Y eso es lo que dice ahí en Gálatas. Yo no sé si te lo leí. Yo creo que sí. Eso es lo que dice aquí en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Ese es un privilegio, hermano, para los que estamos en Cristo. Nosotros no estamos porque quisimos. Nosotros no estamos porque Julano, Sultano, Perencejo, no. Ya veníamos apartados. Por eso la gracia no nos ha sido gravosa. Gravosa. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre, porque todo era tinieblas. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Yo sí me pregunté, yo decía, bueno, si los apóstoles caminaron con Jesús, eran hombres de Dios y enseñaban la palabra correctamente y todo esto, pero estaban en tinieblas. ¿Aló? Por eso fue que Pablo no quiso ir a nadie, porque a él le habían revelado completamente todo. Oído, apartado, lo llamaron. Por eso fue que no pudo ir a consultarle a nadie, porque el apóstol Pablo no predicaba ley, sino el evangelio de la gracia, para destruir por medio de la palabra a este sistema lleno de tinieblas y que la gente aprenda a recibir o aprendieran a recibir el evangelio de la gracia de Dios. Oído, escuche y retenga. Gústele o no le guste, la gracia es la Jerusalén celestial. Y en la gracia solo entra lo que está inscrito en el libro del Cordero de Dios y de la vida. Y el que esté en la gracia, dice, Apocalipsis 21, 27 dice, en ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda es una persona que está en tinieblas en el sistema, que trate de alcanzar las cosas por las fuerzas, sabiendo que ya Él, a través de Jesús de Nazaret, pagó por él. O que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Más adelante te estaré enseñando lo de Apocalipsis capítulo 6, capítulo 16, versículo 13, anótalo. Te lo estaré enseñando. Los tres espíritus esos de rana y yo no sé qué. ¿Cómo es que dice? Voy a leértelo. Apocalipsis 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Estaré hablándote de esto, si Dios lo permite. Porque como estamos en un reino satánico, diabólico y perverso, Dios sabe cómo utilizar su palabra para poder circuncidarte. Este es el reino donde todavía la gente está creyendo que todo es pecado, que existe el diablo. La palabra diablo del griego quiere decir, oído, diabolos. Y diabolos quiere decir una persona que condena, señala, critica, y etcétera, y etcétera. Ese es un diabolos. Vaya, los originales, que yo no lo estoy engañando. Simplemente quiero ayudarlo, ayudarla, para que aprenda a depender de su creador y no de lo que salió o estableció el sistema. El sistema es diabólico por donde usted lo vea. Levante su mirada a la palabra. Crea en la palabra. Dependa de la palabra. La palabra es Dios. Crezca internamente.
Alcance, permítale a ella que le haga un corte redondo, completo, que le saque todo el prepucio de lo natural para que usted pueda agradar a Dios. Bendecidos, los amo mucho. Cuídense, estudien y aprendan a declarar la palabra leyendo para que le den vida al que está internamente en ustedes. Buena tarde, los amo mucho, bendecidos con toda bendición.